¿Aló? Buenos días, mister. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Disculpa, ¿sí me escucha? Sí, perfecto. Disculpa, José, es que... No te preocupes. Vale, es Ya que veo a estaba en Felipe el... también ahí. Ya se han ido poco a poco conectando las personas. ¿Cómo andas? Y Un por aquí momento. todo bien, gracias. Estaba ahí con Bueno, un tema gracias. equipo, pues no estaba funcionando, pero ahí ya está. No hay problema, tranquilo. Sí, es que, Hola, ¿cómo estás, Felipe? Buenos días. ¿Cómo andas? hola José, muy bien. ¿Y usted cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien. Por alguna razón, les pido disculpas, por alguna razón la herramienta estaba fallando y bueno, nada, por eso tenemos, pero ya se están conectando la gente. No me está dando el acceso automático a los que se inscribieron, entonces tengo que ir manualmente haciéndolo. Por alguna razón, esta vez no funcionó. Pero bueno, ya están poco a poco, pues. Pero a ver si hay alguien en la sala pendiente, ya está, no ese día. Muy bien. Bueno, nada. Son las 11:01, si quieres. Bueno, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Lucas, por nuevamente acudir a nuestra llamada y ser partícipe de difundir este webinar el día de hoy con un tema muy importante que regularmente siempre la gente pregunta en los grupos, el tema del slam, ¿no? Entonces yo creo que es conveniente que este webinar va a ser de mucha importancia el día de hoy. Claro. Felipe, si te puedes poner en el... es que estamos en la misma sala. A ver, ¿sí me escucha bien? ¿Aló? Bueno, ¿sí me escuchan, sí? Ahora yo no te escucho, José, creo que la microfonía Creo que estaba de tu... ahora sí. No, yo Vale. te escucho bien y Vale, perfecto. sí, no te Ya sí me comentaba, es que estamos en la misma sala, así que tenemos que manejar el audio, pero sí, la idea hoy justamente es traer el TMS de polarización Islam, que es una consulta que la gente nos pide bastante, que es una feature de las antenas ALGcon de la línea UAGP y UAGPX. Estamos también en vivo por Facebook, o sea, la gente que está conectada en Facebook puede escribir sus preguntas y vamos a contestarlas mientras avancemos en la presentación. Y la herramienta esa del Zoom también te permite escribir las consultas ahí por el chat. También Así es. les pido a la gente también que ponga su micrófono en el modo silencio, sí, mientras avanzamos en la presentación, pero si algún tiene alguna consulta, por supuesto tiene total abertura para eso. ¿Ok? Una vez más les agradezco y bueno, ahí dejo las palabras para Felipe. Muchas gracias, Lucas. ¿Me escucha ahora? Sí. Perfecto. Bueno, señores, hoy vamos a hablar de un tema que es muy común para nosotros, que escuchamos dudas casi todos los días de nuestros clientes en todo el mundo, que es el tema de la polarización SLAM, pero polarización en X o polarización en 45 grados. ¿Okay? Hace algunos años empezó ese tema de polarización en X en las antenas de 5 GHz. Anteriormente, esa polarización era muy utilizada en tecnología celular, de operadoras para la cobertura de señal, pero para el mundo de punto a punto en 5 GHz es algo que empezó hace poco tiempo. Cuando teníamos unos 10 años atrás con radios más comunes, normalmente siempre utilizábamos vertical y horizontal, y después de un tiempo empezaron algunos radios y fabricantes de antenas a utilizar la polarización en X, y eso está generando muchas dudas. Por eso creamos ese webinar el día de hoy. ¿Ok? Vamos a seguir. Antes de todo, para quien aún no nos conoce, nosotros somos ALGcon, un fabricante de productos brasileños, sí, 100% brasileños. Tenemos ingeniería, tenemos toda la estructura, la fabricación, todo en Brasil. No son productos que son importados y solamente agregamos nuestra marca, sino que fabricamos y desarrollamos todos los productos que vendemos, sí.
Entonces, somos muchos conocidos por las antenas, pero también tenemos otros productos que son muy utilizados por todo el mundo. Las fuentes de poder, las antenas sectoriales, los gabinetes de uso externo, desde 6 US de altura hacia 24 US, gabinetes de uso interno también. Entonces, hay un montón de productos en nuestro portafolio. Nosotros estamos ubicados en el sur de Brasil, ¿cierto? En una ciudad llamada Caxias do Sul. Estamos acá. Y hoy nosotros tenemos más de 47 distribuidores alrededor de todo el mundo, más de 30 países con productos, con más de 5.000 clientes, más de 120 productos en nuestro portafolio con sus variaciones. Somos un fabricante que ya lleva 17 o 18 años, ¿sí? Y como estaba explicando, nosotros desarrollamos todos los productos, fabricamos y vendemos, ¿cierto? Y hoy, para empezar el tema, vamos a hablar de polarización SLAM, pero antes de todo vamos a retomar algunos puntos de la base del conocimiento de olas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero en el año 2005, 2006, por ahí, los radios que teníamos para 5 GHz o 2.4, las frecuencias libres que los ISPs manejaban, eran radios y antenas de polarización simples, ¿ok? Entonces, había solamente un conector por antena y un conector por radio, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos que elegir si íbamos a utilizar la polarización horizontal, ¿sí? La ola en sentido horizontal o en la polarización vertical. Podíamos elegir cuál polarización íbamos a utilizar. La polarización vertical muy utilizada para escenarios donde hay una pequeña dificultad en la línea de vista, sí, es un poco más utilizada en eso. Las olas horizontales son muy utilizadas en frecuencias más bajas también. Y eso pasaba que teníamos que elegir vertical o horizontal. Con el avance de la tecnología, los fabricantes de radio empezaron a agregar una segunda polaridad, ¿sí? Con la tecnología MIMO. Antes de todo teníamos solamente la tecnología CISO y ahora tenemos la MIMO, que son dos conectores, prácticamente dos radios en uno. Entonces podemos utilizar la polarización vertical y la polarización horizontal al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, eso que pasaba mucho en la tecnología de 5 GHz hasta 2015. Después empezamos a utilizar la polarización en X, que es nada más, nada menos que girar la polarización vertical y horizontal en 45 grados. Aquí tenemos una en horizontal y otra en vertical. Y cuando llevamos para X, tenemos una con más 45 y otra con menos 45 grados. Es la misma tecnología, es todo igual, solamente giramos 45 grados. También existen otros tipos de polaridad, ¿sí? Las polarizaciones que son circulares para derecha o para izquierda en sentido horario o no. Entonces, esto también es muy utilizado en tecnologías de celular, de satelitales. Entonces, hay otras aplicaciones en comunicación punto a punto para ISPs en 5 GHz. No es común utilizar ese tipo de polarización, sino que vertical, horizontal o en X, ¿cierto? Entonces, eso que estaba explicando, cuando empezamos con radios más sencillos como la línea Bullet de Ubiquiti, MikroTik también había un modelo muy parecido con eso, las antenas solamente con una polaridad, y con la evolución llegamos a radios con dos conectores, ¿sí? Vertical y horizontal, antenas con doble polaridad. Entonces, es una evolución de la tecnología. No sé qué va a pasar en los próximos años si vamos a tener 4 polaridades. Por ejemplo, radios como Mimosa P5C y Cambium PTP 550 ya llevan como 4 polaridades porque trabajan en 2 canales, ¿sí? Entonces tenemos 2 vertical y 2
horizontal, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos eso, tenemos que evaluar algunos puntos como la polarización cruzada. ¿Qué pasa? Cuando tenemos la antena en lado 1 y la antena en lado 2, ¿qué necesitamos? Hacer la comunicación vertical con vertical y horizontal con horizontal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos una señal en nuestro enlace de menos 50 dB, por ejemplo, y tenemos un aislamiento de polarización cruzada, que es cuánto esa antena va a rechazar de que estamos recibiendo de esa antena en la polarización opuesta, ¿sí? Cuánto la polaridad vertical está generando ruido para la polarización horizontal de la antena 2, ¿cierto? Entonces, si tenemos una señal de menos 50 y un aislamiento de 30 dB, ¿sí? Este dato está en los datasheets, las hojas de técnicas de todas las antenas. Ustedes pueden consultar desde LG-CON o de otros fabricantes. Tienen que informar cuál es el aislamiento de polarización cruzada, ¿sí? Las antenas LG-CON de la línea UHP o HPX llevan más de 30 dB de aislamiento, ¿ok? Entonces, si tenemos una señal vertical de menos 50 y tenemos un aislamiento de 30 dB, la antena 2 en horizontal va a recibir un señal de menos 80 dB. ¿Okay? Entonces, solamente si tenemos menos 50 acá y estamos recibiendo una interferencia de la misma antena de menos 80, tenemos 30 dB de aislamiento. Y estos 30 dB son suficientes para que su radio pueda, ¿cómo puedo decir? Pueda filtrar este señal y desconsiderar esa interferencia de vertical para horizontal. Eso tienen la tecnología MIMO de los radios, pero las antenas pueden ayudar mucho con más aislamiento, facilitando todo para la radio, ¿ok? Entonces, ese es el tema de polarización cruzada, ¿ok? Cuando la vertical interfiere en la horizontal de la otra antena y la horizontal de una antena interfiere en la vertical de otra. Otro tema que a veces las personas pueden confundir con aislamiento de polarización cruzada es el aislamiento entre puertas, ¿sí? Acá estábamos hablando de antena 1 con antena 2, dos antenas distintas, pero ahora estamos hablando de una misma antena, ¿sí? Cuando tenemos una antena de doble polaridad, un conector va a enviar un señal y el otro también está enviando un por vertical, otro por horizontal. Pero hay una cierta interferencia que la radio puede generar para sí mismo, ¿ok? Para sí mismo. Por ejemplo, el conector de vertical va a generar un ruido para el conector de horizontal, ¿sí? Entonces, las antenas tienen una característica, una especificación llamada aislamiento entre puertas, que es cuánto la polarización vertical puede rechazar de la polarización horizontal. Este mismo dato usted puede buscar en la hoja técnica de la antena. En este caso, el aislamiento entre puertas, acá tenemos el aislamiento de polarización cruzada y ese es aislamiento entre puertas, es de la misma antena, ¿sí? En este caso tenemos más de 30 dB en una antena de la línea UHPX. Casi todas nuestras antenas llevan más de 30, la línea UHP, UHPX, la PS también siempre lleva más de 30, las antenas de microondas. Las antenas abiertas tienen un performance un poco más bajo de aislamiento entre puertas, pero ¿cómo podemos saber qué pasa con eso? ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un radio como un Rocket M5, por ejemplo, ¿ok? Que está con una potencia de transmisión como 27 dBm, 27 dBm de transmisión, va a salir del conector de la radio, ¿sí? Cuando llega en la antena, hay un aislamiento entre puertas o interport isolation, que es el término en inglés que mucha gente utiliza, ¿sí? De 30 dB. O sea, tenemos más 27 dB llegando acá y tenemos un aislamiento en la antena de 30 dB. O sea, 27 menos 30, vamos a tener una señal llegando en el conector de la radio de menos 3 dB, ¿sí? Está generando un ruido de menos 3 dB acá. Bueno, usted va a decir, bueno, Felipe, entonces es un ruido extremo porque mi señal es de menos 50 y usted está diciendo que estoy teniendo
una interferencia con un nivel de menos 3 dB, que es mucho más alto, ¿sí? Sí, es verdad, pero la tecnología MIMO de la radio tiene como excluir esta señal, ¿sí? La tecnología de la radio va a excluir porque si no, no iba a escuchar la otra antena. Sino que la antena puede ayudar con más aislamiento. O sea, si tú tienes una antena de menos 10 dB, esta señal va a llegar como positivo 17 dB. Entonces, es una señal más fuerte, aún más fuerte. Entonces, cuanto más la antena puede aislar, menos trabajo la radio hay que hacer, ¿cierto? En nuestras antenas, todas las antenas que son fabricadas por la Electricon, nosotros enviamos un report de una prueba, sí, que cada antena pasa por una prueba en nuestra fabricación y nosotros hicimos la medición de aislamiento entre puertas. Antena a antena son medidas el aislamiento entre puertas y el SWR de cada polarización, ¿sí? Acá tenemos un gráfico de una antena UHP o UHPX que trabaja con el rango extendido desde 4.9, ¿sí? Aquí con el LUM es 4.9 hacia 6.4 GHz. Nosotros siempre mostramos un poco más, por ejemplo, estamos mostrando desde 4.6 hacia 6.7, que ya es un poco más largo que el rango de la antena. Pero podemos ver que en el rango de la antena, la señal está siempre abajo de menos 30, ese aislamiento entre puertas, ¿sí? Entonces podemos ver que prácticamente está abajo de menos 40 en casi todo el rango. Entonces son antenas muy buenas que fueron desarrolladas con mucho cuidado y muchas horas de testes, de pruebas, de simulaciones para llegar en un resultado así. Y todo eso va ayudando para que usted logre más performance, pase más megas en su enlace, ¿ok? Ese es el tema de aislamiento entre puertas. Entonces, todo eso fue una base para hablarnos de que nosotros estamos interesados que la polarización SLAM, que por algunos es un milagro que va a resolver los problemas de ruido en su pop. Y hoy vamos a ver que hay casos que sí y hay casos que no. Bueno, cuando tenemos un enlace común, vertical con vertical, horizontal con horizontal, la antena va a hacer una comunicación en 0 grados o 90 grados, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de polarización en vertical, ¿sí? Esta flecha en vertical comunica con la flecha vertical que indica la dirección del campo electromagnético, ¿sí? Entonces acá tenemos un enlace en vertical. Cuando hicimos el slant, solamente giramos el foco de la antena, el feeder, el alimentador, hay muchos nombres, en 45 grados, más o menos 45 grados, ¿sí? Cada fabricante tiene su mecánica, ¿sí? Nosotros giramos más 45 grados, ¿sí? Entonces vamos a tener un conector en más 45 y otro conector en menos 45, no más un vertical y otro en horizontal, ¿sí? Entonces ahora tenemos la polaridad en 45 grados, ¿sí? Entonces, un problema que es muy común, ¿sí? Es cuando giramos las dos antenas para el mismo lado, ¿sí? Ahora tienen que hacer un ejercicio de imaginación, ¿cierto? Si tenemos esa antena con esa flecha azul voltada para arriba, ¿sí? Y giramos en un sentido horario, 45 grados, dos antenas en sentido horario, ¿cierto? Cuando dejamos una enfrente de la otra para hacer el enlace, se puede notar que la polarización va a quedar cruzada, como en esa imagen, ¿sí? Una va a quedar en más 45 y la otra en menos 45, ¿sí? Entonces, es algo que ustedes tienen que evaluar con mucho cuidado porque ustedes pueden girar el feeder más, el foco más 45 de una antena y menos 45 de la otra, o solamente cambiar los cables de un lado de las antenas, ¿ok? Entonces, creo que con esa imagen ustedes pueden percibir por qué debemos cuidar eso. Sin embargo,
no es un problema muy grave porque usted va a percibir que la señal va a quedar mucho peor, ¿ok? Entonces, mi sugerencia es que siempre hacer el enlace en vertical y horizontal, ¿sí? Cuando lograr la señal esperada, girar más 45 o menos 45 grados. Por ejemplo, si usted está en vertical y horizontal con una señal de menos 50, por ejemplo, y cuando cambió para slant, para 45 grados, su señal cayó para menos 75, menos 80. Es cierto que está con la polaridad cruzada, ¿sí? Solamente inverte los cables de uno de los lados y todo va a normalizar, ¿okay? Entonces, hay que cuidar con ese tema de la polarización cruzada, esa conexión en polarización cruzada en el slant, ¿ok? Y ahora, el tema que es más importante, ¿sí? Es el ruido, ¿ok? Cuando tenemos un enlace, vamos a considerar solamente una polaridad, la polaridad vertical en este caso, ¿sí? Nuestra antena de nuestro enlace es esta antena, ¿sí? Está enviando una señal en vertical para otro lado, ¿sí? Todas las antenas que están cerca, ¿ok? Generan ruido, ¿sí? Entonces, esa antena va a recibir la interferencia vertical de todas las antenas que están cerca. Solamente la vertical y prácticamente nada de la horizontal, algo muy, muy, muy bajo. Entonces, mucho bajo. Entonces, ustedes tienen que ver, enlace vertical, voy a recibir interferencia de las otras antenas en la polarización vertical, ¿ok? Pero cuando vamos para slant, 45 grados, esa interferencia que estábamos recibiendo de vertical de las otras antenas, vean, va a reducir por la mitad, ¿ok? Antes teníamos más interferencia, ahora vamos a recibir menos interferencia de vertical. Entonces, oh, Felipe, muy bueno, estoy recibiendo menos interferencia de vertical, pero usted empezará a recibir interferencia de la polarización horizontal. Entonces, antes teníamos solamente interferencia de vertical, ahora tenemos la mitad de interferencia de vertical, pero empezamos a recibir más interferencia de horizontal que antes prácticamente no recibíamos nada. Entonces, por eso que nosotros decimos que hay casos que el slant va a ayudar, ¿sí? Va a reducir el nivel de señal, la cantidad de la relación señal-ruido. Si usted tiene una señal de menos 50 y el piso de ruido está en menos 80, esa diferencia en algunos casos va a aumentar, va a recibir menos ruido y otros casos que no. Entonces, el slant es algo que nosotros no tenemos como decir si va a servir en 100% de los casos. Hay casos que sí y hay casos que no. Usted hay que hacer el test, la prueba, sí, y cuando está haciendo la instalación. Entonces, mi sugerencia es que hacer todo en vertical y horizontal, después de todo listo, intentar el slant para ver si va a recibir menos interferencia. Las antenas ALG-CON de la línea UHP y UHPX llevan esa posibilidad de utilizar la polarización slant, ¿sí? Las antenas salen de fábrica con la polarización vertical y horizontal, pero usted puede fácilmente cambiar para el 45 grados, solamente sacando estos tornillos, ¿sí? Saca los tornillos, gira el foco 45 grados y vuelve a fijarlo en el reflector de la antena, en el soporte. Entonces, es muy tranquilo hacer ese cambio de vertical y horizontal para slant. Okay. En la línea UHP y UHPX, las antenas abiertas aún no llevan esa posibilidad de cambio para 45 grados. ¿Sí? Una cosa que ustedes tienen que evaluar siempre en las antenas ALG-CON, creo que de otros fabricantes también, es los huecos de drenaje, ¿sí? Siempre buscar dejarlos con los huecos de drenaje hacia abajo, ¿sí? Porque si usted deja para arriba, por ejemplo, empieza a llover, va a llenar su foco de agua. Entonces, siempre tener en cuenta para dejar para una posición para abajo. Listo, Felipe. Pues te agradezco. En realidad es el tema ese de
Excelente, bastante técnico, sí, como que creo que huye un poco de los temas que hemos traído en los últimos meses aquí con los chicos de Microtik México, pero es básicamente la explicación de las preguntas que contestamos siempre, sí. ¿Es posible hacer el slam? La pregunta es si el slam te permite rechazar más el ruido, pues la respuesta rápida es que defiende, y aquí hoy, por supuesto, exploramos el tema de huir del ruido con el slam y de cómo eso, claro, depende siempre de tu escenario y por qué depende de tu escenario. Hay, por supuesto, radiaciones en horizontal, radiación en vertical, pero el slam te permite huir, dependiendo de donde tú estás ahí ubicado, huir de la interferencia y trabajar como que con un medio término, pues algo que está en el medio de polarización horizontal y vertical y de la polarización X, ¿ok? Vamos a ir para las preguntas, entonces ya muchas ya hemos contestado, pues la gente que me llamó por WhatsApp también tenía consultas primeramente con los modelos que tienen la feature de Slam, o sea, UAGP y UAGPX. ¿Cómo se hace el Slam? También es una pregunta. Voy a buscar aquí, pero puedes también mirar el YouTube de Alejecon. Hay la instrucción de giro del dipolo 45 a la izquierda, ¿ok? Así que se hace el Slam. Uno saca los 4 tornillos, ahí Felipe va a nos indicar, saca los 4 tornillos del dipolo, gira el dipolo 45 y pone nuevamente los tornillos. Eso tiene que ser hecho en las 2 antenas, ¿ok? Fíjense, porque si uno hace solamente de un lado, por supuesto, uno va a estar en el slam, otro en el horizontal y vertical, y bueno, nos va a lograr ahí la alineación, pues, porque están trabajando en polarizaciones distintas, ¿ok? Esa es la pregunta. La otra también con temas de interferencia, por supuesto, ya hemos contestado de manera bastante técnica y explicativa. A ver ahí también por Zoom, las preguntas, déjame buscar. Lucas, hay una pregunta interesante del señor Luis Flores. ¿El slant 45 se mueve a la izquierda o a la derecha? Bueno, las antenas Aerolicon tienen las dos posibilidades. Nosotros dejamos 2 huecos de drenaje, ¿sí? Si usted desea girar en sentido horario, hay un hueco de drenaje. Y si gira a un sentido antihorario, también lleva ese hueco. Entonces, para nosotros, las 2 posibilidades pueden ser hechas. Entonces, dejamos 100% libre para que ustedes decidan cómo se quede mejor para ustedes. Eso en las antenas Aerolicon, ¿ok? Hay otras preguntas, déjame ver. Las dos antenas se giran hacia el mismo lado. Sí, eso es que estaba explicando con esa imagen. ¿Sí? Si giramos las 2 antenas para el mismo lado e instalamos el soporte en el mismo sentido, cuando una queda de frente para otra, las polarizaciones van a quedar cruzadas. ¿Sí? Entonces usted puede hacer que girar las 2 antenas para el mismo lado y invertir los cables en una de las antenas, ¿sí? O girar una antena hacia la derecha y otra a la izquierda. Eso es tranquilo. Usted va a percibir cuando cambiar para el slant, está en vertical y horizontal, cambia para el slant, su señal cayó 30, 25 dBm, es porque está con la polaridad cruzada. ¿Ok? A ver, más preguntas. Si el slant mejora la calidad de la señal. Bueno, como estábamos explicando, hay casos que sí, porque usted va a recibir menos interferencia y casos que usted va a recibir más interferencia, ¿sí? Entonces, es eso. Cuando tenemos solamente en vertical, estamos recibiendo la interferencia de otras antenas solamente de vertical. Cuando llevamos para 45 grados, vamos a recibir de vertical y horizontal. Eso que es la calidad de señal. Vamos a recibir ruido un tanto diferente, menos de vertical, pero vamos a agregar ahora de horizontal también. Entonces, hay casos que va a mejorar y casos que no. Hay una pregunta interesante. Los otros gráficos que son, vamos a ver, sí. Las antenas llevan ese gráfico, sí, la prueba de cada antena individual. Ese gráfico acá es del aislamiento entre puertas, sí, cuánto la polaridad vertical va a interferir en la horizontal, sí. En nuestro caso siempre abajo de menos 30, el aislamiento es de 30 o más en la línea UHP-UHPX. Y estos dos
gráficos son del VSWR de la antena. Bueno, ¿qué es VSWR? Es prácticamente cuando usted está enviando una señal de 30, 27 dBm para su antena. La antena físicamente no es posible que la antena envíe toda esa energía. Siempre una pequeña porcentaje de esa energía va a volver para la radio. La antena no va a lograr emitir todo. Entonces, el VSWR es una tasa. No es una tasa, es un factor de cuánto que va a volver esa energía para su radio, ¿sí? Entonces, las antenas LG-CON siempre llevan la línea HP-HPX un VSWR abajo de 1.6, ¿sí? Es nuestro límite, pero prácticamente siempre están abajo de 1.5, 1.4 en todo el ancho de banda, el ancho de 4.9 hacia 6.4, ¿ok? Nosotros dejamos el gráfico un poco más largo para que ustedes vean que la antena sí puede funcionar fuera del rango que fue desarrollado, pero podemos ver que hay frecuencias que eso peora mucho. Entonces, es por eso que dejamos que nuestros clientes vean qué pasa fuera del rango de la antena. Entonces, es el VSWR, es cuánto de la energía está volviendo para la radio. Eso también puede ser llamado de pérdida por retorno, ¿sí? En inglés, return loss, que es en una medida como en dB, ¿sí? Acá no hay una unidad, sino que usted hay que convertir para dB como return loss para que pueda hacer los cálculos de cuál es la porcentaje de energía que está volviendo. Pero cuando tenemos abajo de un 1.6, ya tenemos una antena excelente, ¿sí? Una antena de 1.8 ya es una antena de medio termo y a más de 1.8 ya no es una buena antena. Entonces, siempre hay que evaluar el VSWR que los fabricantes indican. Nosotros indicamos algo como 1.6, pero siempre trabajamos para dejar más bajo eso, ¿sí? Y enviamos las pruebas individuales de cada antena, ¿sí? A ver, hay un por privado, Felipe, si tú puedes nos comentar nuevamente, uno me pide el tema de nomenclatura de radios que llevan el X, sí, que se supone que los radios son X porque trabajan en SLAN. Si tú puedes, por favor, nos comentar nuevamente el tema de la nomenclatura de radio X y que tiene que ver el X de la radio con la X del SLAN de las antenas. Sí, verdad, Lucas. Hace algunos 2, 3 años, algunos fabricantes de radio, incluso de antenas también, empezaron a informar algunos nombres para sus líneas de productos, por ejemplo, la línea X, la línea SLANT, ¿sí? Y mucha gente pensaba que, bueno, entonces tengo que utilizar un radio SLANT con una antena SLANT, ¿sí? Y eso, la verdad, es un mito, no es algo que pasa de verdad, porque quien va a elegir cómo la polaridad va a trabajar es la antena, no la radio. La radio va a enviar una ola electromagnética, una señal electromagnética por el cable, por el pigtail, y la antena que va a convertir si eso va a quedar en vertical, horizontal, en más 45 o menos 45, ¿sí? La única cosa que tienen que utilizar es si está utilizando X en un lado, hay que utilizar X en el otro lado. Pero estos términos, radios como el Fiber 5X HD, no sé si el X es referente a SLANT, creo que sea algo como Extreme de performance, no sé qué pasa. Y antenas que se dicen SLANT, probablemente es que llevan la posibilidad de utilizar en SLANT, en más o menos 45 grados. Pero la ola va a ser la misma que está en vertical o horizontal, solamente girada a 45 grados. Entonces, no se preocupen de utilizar radios que dicen SLANT con una antena vertical y horizontal. Eso no es un problema, ¿ok? Es un mito que
fue criado y nosotros tenemos, por ejemplo, acá un radio, creo que es el Fiber 5XHD en vertical y horizontal y en otro caso en slant. Entonces, no pasa nada, puede utilizar sí las radios y antenas slant. Vale, pues, y otra consulta también que me viene aquí por privado, si el slant te permite hacer enlaces más largos. O sea, porque hay gente, hay una idea del mercado, no sé dónde, ahí, claro, la pregunta es como que sea un mito o verdad, que el slant te permite hacer enlaces más largos por el tema de la curvatura de la Tierra, o sea, el slant te permite de alguna forma moldar la radiofrecuencia para hacer un enlace más largo o no, o eso no tiene nada que ver, que tú nos puedes comentar. Oh, Lucas, me gustaría que sí, que el slant ayudase a nuestros clientes a lograr distancias más largas, pero no, la verdad es que un mito, ¿sí? Principalmente cuando trabajamos en frecuencias más altas, como 5 GHz, las antenas tienen que ver una a otra, ¿sí? Hay una línea de vista perfecta para poder lograr lo máximo. Entonces, no hay como la señal a trabajar con la curvatura de la Tierra, que pasa con los radios FM en 80 MHz, esos radios que llevamos en nuestro coche, nuestros autos, ¿sí? Bueno, sí, ya tenemos una frecuencia que es muy baja y puede trabajar con links, sí, sin línea de vista, porque en 90% del tiempo usted no está viendo la torre que está transmitiendo en 80 MHz, 100 MHz, para su coche, ¿ok? Entonces, en estos casos, sí, pero cuando trabajamos en 5 GHz, 6, 7, 11, 8, hay que tener una línea de vista 100% perfecta, ¿ok? El tema de distancia no va a cambiar, ¿ok? Mismo teniendo una línea de vista, no va a cambiar de vertical y horizontal para slant, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Es que la pérdida se da por la atmósfera, por el aire, por la distancia, ¿sí? Entonces hay un cálculo que solamente tiene en cuenta la frecuencia y la distancia. O sea, cuanto más lejos, más pérdida usted va a tener. ¿Ok? Entonces, no hay que mudar nada con la polaridad. Entonces, eso es un mito. Me gustaría sí que ustedes lograsen distancias más largas, pero la verdad es que no. Pues sí, gracias por la aclaración. De hecho, no hay una mágica, no hay magia, sí. Por detrás de eso hay bastante ingeniería, hay bastante estudio y, por supuesto, bastante inversión. Pues no es una mágica del Islam que sí te permite rechazo, sí te permite la señal, no. Es algo físico, es algo de ingeniería, de materiales, o sea, justamente si eso de hecho funcionase, todas las antenas iban a ser Islam y íbamos a tener ahí enlaces de 200, 300 kilómetros. Bueno, hay otra pregunta, a ver, Rolando Blanco nos pregunta si la parte de afectaciones climáticas como lluvia al Islam serían mayores. ¿Qué tú nos comentas, Felipe? Bueno, Lucas, el mismo caso, desafortunadamente no cambia nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que cuando subimos la frecuencia para 11, 18, 23 GHz, el comprimento de la ola electromagnética es más corto, ¿sí? En 5.8 tenemos una distancia como 5 centímetros, algo así, no sé de cabeza ahora el comprimento, ¿sí? Pero es una ola de 5 centímetros, ¿ok? Cuando subimos esta frecuencia, la ola va quedando más corta, 2, 3, 1 centímetro. Y cuando tenemos una ola de 1 centímetro, ese comprimento, ese tamaño, ya está muy cerca de una gotícula del agua, ¿sí? De la lluvia. Entonces, la lluvia va a interferir porque ya está prácticamente en el tamaño de la ola electromagnética, está muy cerca, ¿ok? Entonces, cuando tenemos 5 GHz, 2.4 comprimentos de ola como 5 centímetros, 10, 15, 20, que son más largos, la lluvia no afecta tanto, pero cuando subimos la frecuencia, el comprimento de la ola es más corto y es más cerca de tamaño del agua, ¿sí? Entonces, vertical, horizontal, slant o no va a cambiar eso porque es solamente que afecta es el comprimento de la ola comparado a gotícula de agua.
Claro, justamente el tema de frecuencia que tanto un enlace va a sufrir con la interferencia de factores climáticos tiene que ver con la frecuencia, sí, una frecuencia más alta, una frecuencia más baja, sí, eso tiene que ver con factores externos, pero la polarización no, sea horizontal, vertical o el Islam no va a afectar o no tiene sentido en el tema ese de afecto de condiciones climáticas, ¿ok? Bueno, a mí también me gustaría hablar que además del grupo de WhatsApp de MikroTik México, hay bastante informaciones en el grupo de ALG con español en Facebook, ok, estoy subiendo ahí en el chat de Zoom para que uno pueda agregar, porque sí estamos trayendo bastante materiales. Bueno, hoy vimos que además de otros webinars que ya hemos hecho, el webinar de Island es muy más enfocado, o sea, ahí está el tema, hay la pregunta y vamos a traer la respuesta, por supuesto, claro, siempre con un envasamiento de ingeniería, de técnica, de inversión, de conceptos, todo eso es bastante importante. Y nuevamente, claro, invitarles a agregarse en el grupo de WhatsApp de MikroTik México y también al grupo de ALG Con en español en Facebook, ¿ok? Son dos fuentes de información y, por supuesto, fuentes para crear una comunidad WISP en México bastante cerca que comparte información, comparte experiencia. Yo veo ahí que José tiene al costado ahí unas antenas ALG Con que creo que ya salieron del warehouse, sí, me comentabas ayer. Sí, ya. Bueno, estas ya están vendidas. Solo están esperando que venga la paquetería. Si ves a tu izquierda, hay una que tiene ya la guía de envío. Estamos esperando que vengan las paqueterías. Todos los días están saliendo a sus destinos. Y como bien lo dice, el grupo de WhatsApp tiene el sentido de que por allí pasamos información de invitación a webinar. También hay mucha camaradería y mucha, entre colegas, ¿no? Que puedan hacer preguntas y se puedan responder. La idea de ese workshop es esa, para que nos ayudemos como comunidad. Por ahí también les compartí algunas cápsulas de De mitos y conocimiento. verdades. Es correcto. Puse, por ejemplo, la del slam y la del radio, un poco de lo que estaba comentando Felipe, y de su propia voz va a estar esta cápsula explicada para que lo tengan. Como siempre decimos, este video va a estar grabado y colgado en la página de Facebook de MikroTik México y el YouTube también de MikroTik México. Posteriormente también le hacemos llegar el link para que lo puedan ver posteriormente. Y bueno, nada, por acá, por estas vías, siempre estamos transmitiendo información de ustedes y adelantos, ¿no? Es Claro, importante, ahorita hay una novedad en la página de ALG Con, de la cual la estamos poniendo en nuestra página, que son los manuales de instalación para que estén a la mano, ¿no? En la página de ALG Con y en la página nuestra están montados los manuales por antena. Entonces, yo creo que es una información muy valiosa para cuando se nos pierde por alguna razón el manual y no sabe dónde está y queremos mover probablemente de un site a otro la antena y necesitamos el manual. Bueno, ya lo saben dónde está, pues lo pueden ubicar, ya no tienen que estar solicitándolo, sino que en las páginas de claro. ALG con MikroTik México están estos manuales. Sí, verdad, José. Y por un tema de medio ambiente, cuidado del medio ambiente, nosotros cambiamos algunas cosas y hace algunas semanas ya no enviamos más el manual físico junto con las antenas. Empezamos a enviar junto con las antenas una tarjeta de QR code, se dice QR en español, creo que sí, que usted puede mirar con su teléfono y ya lleva para nuestra página con el manual en un formato online, ¿sí? De esa forma no generamos mucha basura para el medio ambiente, no perjudicamos el medio ambiente y el manual está siempre actualizado en nuestra página, ¿ok? Entonces, eso es más un punto. Aquí está ya colgado, te metes, busca la página y aquí lo puedes ver. Claro, Bueno, sí, ahí para está. los que quieran entrar a nuestra página o para los que quieran entrar en la página de LGCOM, perfecto, sin problema, pero bueno, ya saben que también en nuestra página está disponible para que lo puedan ver en línea bien y cuidando un poco el ambiente, como bien lo dice Felipe. Claro, una línea más verde, sí, de la empresa, pues Así disminuir es. los papeles. Y de la misma forma también
estamos siempre recibiendo sugerencias de charlas y temas que ustedes creen que sean importantes. Por supuesto, el tema del slam fue sugerido por un cliente ahí de México hace unos meses. Estamos trabajando en el material para traer un poco más de novedades y siempre, claro, dispuestos y abiertos para traer contenidos que ustedes creen que sean de importancia y con los chicos de Microtech México siempre actualizándolos con respecto a las soluciones de LG con disponibilidad, precios, por supuesto, ahí en el stock de ellos. Sí, bueno, gracias. Siempre estamos tratando de mantener el mercado con productos ALG disponibles. Empezamos con una preventa de hace mucho tiempo, con anterioridad. Tuvimos un percance, bueno, pero es que escapaba de nuestras manos, de uno de los contenedores quedó más de 3 semanas en uno de los puertos donde hizo escala. Pero bueno, afortunadamente ya están acá. Creo ya que si no, para octubre tenemos las nuevas antenas, nuevas órdenes. Y bueno, para tratar de no tener desabasto en, en el mercado, pues, por supuesto. Entendemos Claro. que también el tema del COVID nos está pegando mucho a todos, ¿no? En cuanto a fabricación, y no solamente al EGECON, a todos los proveedores a todos los fabricantes que nosotros representamos, están teniendo problemas con disponibilidad de productos, pero bueno, entiendo que ustedes están trabajando muy fuerte para evitar esto en lo Claro. menor de su medida bueno, continuar con stock en el mercado. Sí, totalmente. Creo que hasta el fin del año esperemos normalizar todo, pero claro, como tú nos comentas, no es algo que depende solamente de nosotros, hay factores externos, logísticos, de supply chain, materias primas, que bueno, estamos ahí como cualquier otro fabricante en el mundo también sufriendo un poco, pero bueno, esperemos ahí. Aquí por Brasil la vacuna está andando bien, yo tomé la primera dosis la semana pasada y ya está ahí con los 20 algo años, o sea, hasta el fin de año creo que aquí por Brasil las cosas estarán un poco más normales y bueno, avanzando para el próximo año para ser mejor, por supuesto que el año pasado y mejor que ese año. Sí, gracias a Dios. Bueno, ya nuestros países están tomando, aquí en México, por ejemplo, ya hay personas que han tomado las 2 dosis. Eso es una muy buena noticia. Estamos ahorita entre las edades de 30 y tanto, y va a comenzar, en algunos estados ya incluso han vacunado a personas mayores de 18 años. Ujú. Eso quiere decir que, bueno, estamos bien avanzados, nos falta todavía, pero bueno, ahí vamos, pues poco a poco tratando de reducir este flagelo esta pandemia llamada COVID, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Claro, sí. Pues de nuestro lado, ese es el contenido que hemos traído hoy, por supuesto, siempre a su disposición. Microtech México como el canal oficial del EGECON en México, pues, y siempre, Felipe, también te agradezco bastante por el apoyo. José, siempre nos encanta bastante hablar con ustedes, el canal que siempre trae bastante novedades, bastantes soluciones y, por supuesto, tiene un servicio excelente con los chicos de México. Y bueno, tú sabes que tenemos bastante orgullo de decir que trabajamos con ustedes hace no sé, casi 5 años creo. Hace Así bastante es. tiempo, pues hemos avanzado y crecido bastante en el mercado. Claro, hubo allí el tema de la pandemia, pero fue algo que hemos aprendido bastante y crecido, pues eso es lo que importa. Y por supuesto, al final, el principal motivo del crecimiento de la marca, sin duda, es el proveedor, sí, el proveedor de Internet que he trabajado bastante en los últimos meses, como siempre he trabajado, pero especialmente en los últimos meses, y que sin duda tiene ahora un reconocimiento de la gente bastante grande y pues ahí nuestro agradecimiento pues porque hemos crecido gracias a los chicos que confían en la marca. Así es, lo bien lo dices tú. Nosotros simplemente somos un vínculo, ¿no? Al fin de cuentas. Porque quienes realmente son los grandes creadores de que esto sea en realidad son los WIS y los dueños de empresas que invierten y creyeron en la marca y saben del performance y de la calidad del mismo y continúan siendo fieles a la marca y yo creo que ellos son los que realmente son los grandes protagonistas de este crecimiento. Evidentemente el fabricante haciendo productos de primera calidad, nosotros en el medio trayendo tecnología de primera mano y de primera calidad también. Y bueno, y esto es una unión es un equipo de canotaje, yo lo veo así, que todo el mundo rema al mismo sitio para poder lograr el éxito y así Claro, será. las tres partes. Oye, y tú sabes, tú tienes que nos confirmar el tema de Microtech User Meeting el próximo año en México, a ver que si tienes alguna fecha ya más o menos para el evento, porque estábamos planeados, sí, el marzo de 2019,
pero no pasó, no, 2020 no pasó, el año ese no pasó, pero seguro en el primer evento en México sin duda estaremos ahí con ustedes, sea el MicroTech User Meeting o cualquier otro evento, ya estamos ahí con nuestra agenda reservada para ustedes. Sí, bueno, de hecho este año por supuesto no va a haber nada. Estuvimos en una charla con Microtik y no va a haber por el tema de la pandemia. Ya el año que viene se está estimando para el primer trimestre, pero no hay definida. Lo que estamos nosotros es planeando un nuevo MMDI como lo hicimos en abril. Estamos planificando, evidentemente ustedes van a ser partícipes de esto, para que en vista de que no podemos hacer el Moon, vamos a invitar a todos a nuestros socios de negocio para que ese día compartan todo el día con charlas importantes y hacérsela llegar a cada uno de nuestros clientes y asociados a las casas o a sus empresas para que, bueno, y Claro. entonces para llenar ese vacío que por lo pronto hay y que el año que viene esperemos que sea cubierto con eventos presenciales. Sí, pues nuestra presencia está confirmada, cualquier que sea el tipo de evento, Definitivamente estamos tienen que ahí. estar aquí. Claro que sí, pues te agradezco una vez más, Felipe, también te agradezco y por supuesto los chicos ahí que están presentes, agradezco la atención y bueno, y avanzando con el tema ese del mercado, siempre en contacto con ustedes. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Felipe. Y gracias a todos los que se conectaron y acudieron a nuestro llamado el día de hoy. Estén atentos a las próximas fechas de un nuevo webinar de Alecon con un tema seguramente muy, muy, muy importante y de interés. Hasta luego.